Hola, ¿qué tal están? Comentario del libro Ideas de Edmund Husserl. En este vídeo simplemente propongo realizar algunos comentarios de la introducción al libro Ideas, como ya he dicho, de este gran filósofo y creador de la fenomenología, y a partir de ahora realizaré esa actividad. Primero dice que el propio Husserl, que la fenomenología pura, de la que aquí queremos buscar el camino, presupone caracterizar la singular posición que ocupa entre las demás ciencias y mostrar que es la ciencia fundamental de la filosofía. Es una ciencia esencialmente nueva, alejada del pensar natural, por lo que tiene de peculiar en principio y por ende pugnante por desarrollarse solo en nuestros días. En ese sentido se busca la esencia de la realidad, la esencia de las situaciones, de las cosas, del tiempo, del espacio, de los hechos que suceden en la realidad, etc. Y en ese sentido, realmente la fenomenología muestra la esencia de la vida, de la realidad también. Por supuesto, también es cierto que a estas cuestiones se dedican otras ciencias, porque efectivamente lo fenoménico es el objeto de las ciencias duras, como por ejemplo la física, la biología, también la química, etc. Y en ese sentido, hay unos puntos en común en esta observación de lo real, en este análisis de lo real, en esta identificación de lo esencial en la realidad. Y sigue escribiendo Husserl. Se llama a sí misma, se entiende la fenomenología, ciencia de fenómenos. Y continúa, a los fenómenos se dirigen también otras ciencias, a largo tiempo conocidas. Así se oye designar a la psicología como una ciencia de los fenómenos psíquicos, a la ciencia natural como una ciencia de los fenómenos físicos. Igualmente se habla a veces en la historia de fenómenos históricos, en la ciencia cultural de fenómenos culturales y análogamente por lo que respecta a todas las ciencias de realidades. Por tanto, aquí habría que clarificar o precisar aún más lo que se puede entender por fenómeno o por lo fenoménico. Y también eso es algo propio de la filosofía, que tiene que ir aclarando y analizando de manera progresiva. Porque, en efecto, diríamos, depende de cómo entendamos el fenómeno, se deriva cómo habrá que desarrollar la filosofía fenomenológica. Podemos hablar de fenomenología pura o no empírica también, etc. Por tanto, él insiste en estas cuestiones y dice al respecto: por distinto que pueda ser el sentido de la palabra fenómeno, señala Husserl, en semejantes expresiones, lo cierto es que también la fenomenología se refiere a todos estos fenómenos en todas las significaciones posibles, pero en una actitud totalmente distinta que modifica en determinada forma todos los sentidos del término fenómeno con que nos encontramos en las ciencias que nos son familiares desde antiguo. Por otra parte, también él plantea la necesidad de una conciencia científica y también elevarse por medio de la reflexión a esta conciencia científica también. En definitiva, adueñarnos también de las esencias que estén halladas a través de un procedimiento también profundo, riguroso, preciso, etc. Y él mismo insiste en la labor primordial del análisis de vivencias, del análisis de actos de la conciencia, que es la ocupación primordial de la fenomenología, y en ese sentido, el mismo Husserl señala sus propias investigaciones al respecto, especialmente las investigaciones lógicas, y dice en relación con esto: en el último decenio se ha hablado en la filosofía y la psicología alemanas muchísimo de la fenomenología. Y sigue diciendo: en presunta coincidencia con las investigaciones lógicas se concibe la fenomenología como un preludio de la psicología empírica, como una esfera de descripciones inmanentes de vivencias psíquicas que se mantienen, así se entiende esta inmanencia, rigurosamente dentro del marco de la experiencia interna. Por tanto, en una primera aproximación a la fenomenología está claro que son descripciones de vivencias psicológicas que pueden ser más o menos complejas o más o menos simples, pero en cualquier caso hay muchos tipos de vivencias psíquicas, y dentro de las vivencias psíquicas se consideran los procesos imaginativos, las imaginaciones, las fantasías, también las sensaciones, las impresiones, las percepciones. Todo eso sería parte de la experiencia interna, de la experiencia mental inmanente, podríamos decir, y todo eso también es objeto de estudio, por supuesto, de la psicología empírica. Eso también lo reconoce Husserl. Ahora bien,
también él se opone a este tipo de interpretación porque pues, hay distintos matices que se podrían realizar. Por tanto, podemos decir que él se aleja también de cualquier tipo de psicologismo y reivindica pues, la labor de la filosofía en el análisis de las vivencias, sin caer en el psicologismo, insisto. Por eso también él insiste en lo siguiente: por grande que sea la significación metódica que por respecto a la psicología tiene que reivindicar para sí la fenomenología, como quiera que le aporta fundamentos esenciales, es ya simplemente por ser ciencia de ideas, en tan escasa medida psicología como la geometría ciencia natural. Efectivamente, aquí está la distinción fundamental, porque la psicología no es ciencia de ideas, es una ciencia conductual, de análisis de conductas, de análisis de realidades comportamentales de los sujetos, de los individuos, y en ese sentido pues no es similar, por ejemplo, la ciencia natural en efecto, por ejemplo, a la geometría o la matemática, y en el mismo sentido tampoco es similar el análisis de vivencias a los comportamientos reales de las personas que están causados por ciertas creencias, pensamientos, etcétera, que derivan en comportamientos muy determinados o diríamos comportamientos estudiables también a nivel observacional, a nivel experimental. De hecho, existen laboratorios de psicología experimental, etcétera. Por tanto, esta distinción entre psicología y fenomenología es evidente y es clara para el propio Husserl, y yo creo que es también indiscutible. También es cierto que tanto la psicología como la fenomenología se ocupan de fenómenos de conciencia, pero en sentidos muy diferentes. De hecho, el propio Husserl escribe: nada de esto hace variar el hecho de que la fenomenología se ocupe con la conciencia, con todas las formas de vivencias, actos y correlatos de los actos. En efecto, pero de una manera diferente, buscando extraer la esencia de esos actos de memoria, de imaginación, de pensamiento, de reflexión, de análisis mental y también, por supuesto, de vivencia del tiempo, del espacio, también de vivencia de las impresiones, de las percepciones, el análisis de los significados de las percepciones, análisis semánticos, sintácticos, etc. Por tanto, se entiende perfectamente lo que quiere decir Husserl. Y dice también: verlo bien así requiere ciertamente no poco esfuerzo, dados los hábitos mentales dominantes. Y sigue escribiendo: eliminar todos los hábitos mentales existentes hasta aquí, reconocer y quebrantar los límites del espíritu con que cierran el horizonte de nuestro pensar y adueñarse con plena libertad de pensamiento de los genuinos problemas filosóficos, problemas que hay que plantear plenamente de nuevo y que únicamente nos hace accesibles el horizonte despejado por todos lados, he aquí duras exigencias. En efecto, la labor de la fenomenología es muy compleja, es muy difícil. El propio Husserl inventa una nueva terminología de análisis de cada término, de cada hecho de conciencia, de actos de memoria, de impresiones, tipos de percepciones, la explicación de lo que son las percepciones, etc. Y también, por supuesto, la conciencia del tiempo, la conciencia inmanente del tiempo y más aspectos de lo que es realmente el tiempo. En ese sentido, Husserl intenta, diríamos, explicar la naturaleza del tiempo y del espacio, algo que por el propio Agustín de Hipona había dicho que era incomprensible, que si lo pensaba podía entender lo que es el tiempo, pero si se ponía a explicarlo no era capaz. Bueno, pues realmente lo que pretende Husserl es explicar la naturaleza, la esencia, tanto del tiempo, del espacio, también de las impresiones, de las percepciones, y de las reflexiones, de los actos de memoria, de los recuerdos, por ejemplo, de las imaginaciones y las fantasías, la diferencia que hay entre imaginación, fantasía, recuerdo, etcétera, etcétera. En definitiva, un análisis de las cuestiones relativas a la conciencia, de las operaciones conscientes que realizamos continuamente las personas, los sujetos. Por tanto, diríamos que para él es muy claro que, de hecho, ello supone el adueñarse de la esencia de la fenomenología. Y dice: el comprender el sentido peculiar de sus problemas y su relación con todas las demás ciencias, y en especial con la psicología, tan extraordinariamente difícil que además de todo esto es necesaria una nueva forma de actitud completamente distinta de las actitudes de la experiencia y el pensamiento naturales. En definitiva, llegar a través de la reducción fenomenológica, de la epogé, pues a entender la esencia de los fenómenos mentales en toda su pureza, en toda su profundidad.
y en ese sentido, pues ese paréntesis en el que se pone la experiencia natural, la experiencia cotidiana, también es extremadamente significativa para poder entender de una manera muy profunda los fenómenos de conciencia. Por eso él sigue insistiendo en que, aunque es diferente a la psicología, la fenomenología pues tiene cuestiones en común, en el sentido de que analiza cuestiones mentales, pero con otra metodología, buscando las esencias, las vivencias esenciales, y no en el mismo sentido en lo que corresponde pues, a la psicología. La psicología tiene otra dimensión, tiene otras pretensiones de análisis diferentes a la actitud fenomenológica. Realmente, pues él insiste, el propio Husserl, en que la ciencia es la psicología es una ciencia empírica, y pues esto implica para él dos cosas fundamentales. En primer lugar, señala Husserl, la psicología es una ciencia de hechos, en el sentido de Hume, y también la psicología es una ciencia de realidades. Por lo tanto, se puede hacer una comparación, una contrastación entre estas dos funciones de la psicología, ciencia fáctica o ciencia real o de realidades, en comparación o en contraste con lo que es la fenomenología. Porque la fenomenología para Husserl es una ciencia no tanto de hechos, sobre todo la fenomenología pura o trascendental, o sea, no empírica, sino una ciencia de esencias. En definitiva, lo que se puede denominar una ciencia eidética, una ciencia que aspira a conocer conocimientos esenciales y no pretende fijar hechos de ninguna manera. Por lo tanto, la reducción fenomenológica pues nos lleva no tanto al fenómeno psicológico como a la pura esencia. Y en ese sentido, pues eso se manifiesta a través de juicios y también es lo que nos lleva hacia la universalidad esencial, que en definitiva es la reducción eidética, la reducción de ideas, de esencias. Y por otra parte, en segundo lugar, se podría pensar que los fenómenos de la fenomenología trascendental aparentemente pues son irreales, no forman parte de una realidad empírica tal como la conocemos, porque está sometida esta fenomenología al efecto de la purificación, porque hay una serie de reducciones, y así lo dice el propio Husserl, que son trascendentales y que purifican los fenómenos en el mundo real, para llegar a la esencia de los mismos, a la esencia que está en nuestra conciencia. Por lo tanto, diríamos que, y lo dice así explícitamente Husserl, no es una ciencia idética de fenómenos reales, sino de fenómenos trascendentalmente reducidos. Eso es auténticamente la fenomenología. Por lo tanto, pues realmente en este libro de ideas, él en esta introducción señala pues cómo sucede el paso a la esencia pura. Primero al conocimiento esencial de algo real y luego también al conocimiento esencial de algo irreal. Y también se verá la naturaleza de esas vivencias trascendentalmente purificadas, que son irrealidades porque están separadas o exentas de su inserción, de su integración en el mundo real. En ese aspecto, estas irrealidades, que son en realidad las esencias, es lo que estudia la fenomenología, pero no como entidades singulares en ese sentido, sino en su esencia universal, abstracta. Por lo tanto, esta es la diferencia respecto, por ejemplo, a la psicología, a las ciencias empíricas. En ese sentido, por otra parte, Husserl se ocupa también de analizar distintos grupos de problemas que plantea el análisis fenomenológico, con un intento de llegar a formulaciones sistemáticas y soluciones adecuadas. Y, por supuesto, él sigue profundizando a lo largo de esta obra en estas cuestiones. Por lo tanto, diríamos que el punto principal es que para Husserl la fenomenología se fundamenta como una ciencia de esencias, en definitiva como una ciencia a priorística, anterior a la experiencia, o también eidética, de ideas. Por lo tanto, diríamos que todo esto requiere
que los fenomenólogos consagren sus esfuerzos precisamente a discutir y a analizar lo que son las esencias y también una defensa del conocimiento de esencias respecto al conocimiento natural, que también es importante, pero tiene otras funciones diferentes a la fenomenología. Por otra parte, también él, a lo largo de esta obra de ideas, pues analiza algunos términos y hace pues algunas discusiones terminológicas sobre ellos. En este sentido, dice el mismo Husserl: como ya hice en las investigaciones lógicas, evito en lo posible las expresiones a priori y a posteriori, por afán de evitar las oscuridades y ambigüedades. Utiliza pues también nuevos términos, alteró la terminología en las ideas respecto a investigaciones lógicas y a otras obras anteriores, pero eso en busca de una mayor precisión, de una mayor rigurosidad y, en definitiva, diríamos, de una filosofía fenomenológica más profunda, más explicativa y que realmente alcance las finalidades que pretende el propio Husserl, que es también una clarificación de las vivencias de la conciencia humana, de las esencias, etc. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.